Primero de todo, que muchísimas gracias, por supuesto, por estar aquí, por haber compartido esta experiencia, por la que me gustaría empezar que charláramos, ¿no? Ahora. Sí. Y gracias, como siempre, Juan Pablo, por ceder esta cova de las maravillas, donde cada vez que venimos pasan cosas distintas, ¿no? En torno a la poesía. Y gracias también por proponerme, pues, acompañarte hoy para hablar del libro, y también por el texto que lo acompañará ya para siempre, Sí, siempre que está aquí detrás. grabado. Que además recuerdo que, claro, el libro, o sea, para escribir esto, pues el libro era un Word que me enviaste. Sí. Y luego siempre también, como es curioso, cómo en el formato libro Cambia. El libro es el libro, pero es otro, ¿no? Y de pronto dije, jolín, que lees algo que de alguna manera es como, sientes el eco, ¿no? Pero también es otro, me ha gustado mucho volver a acercarme a él ya en este formato. Y lo que te comentaba, bueno, ahora vamos así a charlar un poquito con Begoña, y yo había pensado empezar centrándome en el texto, en la escritura, pero creo que voy a invertir un tanto el orden, ya que hemos, ¿no? Como que venimos de este trance, y entonces preguntarte también por ciertas decisiones en esta puesta en escena, que seguramente es una manera, ¿no? De leer el libro, Sí. pero quizá otra persona que no viera esto, que tuviera la opción de interpretar, tomaría otras decisiones. Y entonces a mí, en cuanto a la performance se refiere, me interesa mucho, no sé, que nos puedas contar desde elementos como el vestido, el velo, por ejemplo, ¿no? También a mí me llama mucho la atención la función, por ejemplo, del velo, en el sentido igual también de desvelar ciertas cosas que aparecen en el libro o no sé si tiene que ver con eso. La mirada, que también de algún modo está como rasgada por un color distinto al de la piel. Los movimientos, muchos de ellos son también descriptivos, y me llevaba también a la idea de la fábula como un cuento, ¿no? Cuando se explica un cuento, hay como gestos que van en la sintonía o siguiendo lo que el texto dice, casi como un espejo, para que el que escucha pues tenga como otro lenguaje para también entender lo que ahí está pasando. Y luego, claro, también está el elemento musical en este caso, ¿no? Que estabas tú ahí, Rubén, con... No sé, bueno, que nos expliques, expliquéis un poco... Y también qué sucede, o sea, ¿qué te pasa a ti cuando estás ahí? Cuando estoy ahí estoy en trance completamente, ¿no? Yo he notado un cambio abismal entre, por ejemplo, las presentaciones que estoy haciendo ahora con este último libro de fábula material y las anteriores, ¿no? Sobre todo por el enfoque, saliéndonos un poco de la pregunta que tú has hecho, pero bueno, en todos mis anteriores libros, quien lo haya leído se da cuenta o percibe que son desde el yo, ¿no? Que eso es todos mis sentimientos, mis emociones, todo lo que siento, ¿no? En distintas situaciones. Y aquí he dado otro paso, ¿eh? Aquí no es ya que hable de ellos, sino que he formado un nosotros. Como que los animales y nosotros y los seres humanos formamos un todo. Y entonces a partir de ahí he escrito, y eso me ha ayudado a ese trance a la hora también de representarlo, porque recuerdo cuando lo represento en casa y lo ensayo y todo, ¿no? Que es algo como inevitable. Y el hecho de los colores quería transmitir luz y oscuridad. Porque en el fondo, en fábula material es como un cuento que transmite eso, luz y oscuridad. La esperanza que transmite el último poema, de que puede venir una sucesora que cambie todo, entonces esa es la luz, pero durante todo este cuento fábula te lo está pintando todo bastante negrito, ¿no? Todo como muy oscuro, ¿no? Un libro bastante duro de asimilar algunas partes, y entonces yo creo que quería transmitir esa luz y oscuridad, y entonces quería el velo blanco de novia como para transmitir esa pureza, y un traje negro que transmita como más esa oscuridad o ese lado más opaco, más... Y el maquillaje, porque estuve viendo muchos maquillajes y también en la época, bueno, también como hablo del mundo nórdico y todo eso, ¿no? Pues un maquillaje que estuve viendo y me resultó interesante, y entonces decidí pintarme los ojos, aunque me los pinto cada vez en cada recital de un color diferente, que no me los pinto siempre del mismo color. ¿Y la música? Bueno, no sé si a ti te apetece comentar también. Sí, no sé si se me enfoca, pero
No, pues en mi caso... Bueno, música por llamarlo de algún modo. Sí, Pero ya nos entendemos. Sí, yo tampoco la llamaría música exactamente, pero sí, ya la primera vez que hicimos este formato, ¿no? De ella recitando y yo manejando este aparato así multiefectos, la verdad es que nos sentimos bastante cómodos y fue una experiencia interesante. En mi caso, yo sobre todo lo que trato un poco de responder en cierta manera con esos efectos dinámicos y con el uso de los sintetizadores a las emociones que me transmite los movimientos de Begoña y la propia versificación, la propia palabra. Lo interesante, yo creo, precisamente es que son, digamos, tipos de sonidos que no están cercanos, salvo en algunos momentos muy puntuales, a la naturaleza. Con lo cual, uno dice, ¿no? Pues se podría es decir, ¿por qué un libro que habla de la naturaleza tiene un sonido tan antinatural acompañándole? Y a mí eso me pareció interesante, ese contraste, porque precisamente yo creo que el libro de Begoña lo que nos muestra es, digamos, una degradación de la relación del hombre con la naturaleza, que básicamente el hombre es naturaleza, obviamente, pero digamos esa falta de conexión me pareció interesante explorarla precisamente con sonidos antinaturales, aunque algunos de ellos sí puedan parecer, por ejemplo, algunos sintetizadores si los ponen en una nota muy aguda, ¿no? Pues puede parecer perfectamente son sonidos de insectos, de avispas, ¿no? Y entonces esa especie de desconexión, ¿no? entre lo humano y lo natural, creo que es lo que le da cierto... por ahí, digamos, como yo, como artista sonoro, entre comillas, o simplemente como monaguillo de la sacerdotisa, pues he querido un poco reproducir o expresar. Que esa broma viene me imagino. Pues si te parece, vamos a seguir con la idea esta que tú hablabas antes del yo al nosotros, ¿no? Como esa diferencia que tú también has hallado o has encontrado en la escritura. Es verdad que quizá podemos ahora ubicar un poco, ¿no? El libro, si todavía no habéis tenido oportunidad de acercaros a él, se divide en 4 partes. Está Tálamos, donde de alguna manera la voz es la voz de un bosque también para mí muy particular, porque van apareciendo flores, plantas, arbustos, árboles, y muchas veces esas flores que aparecen, o esos arbustos, esas plantas, son, digamos, un tipo de vida que casi más se acerca a la protovida. ¿No? Es decir, que no hay una búsqueda de lo más hermoso de la naturaleza, sino de lo más, digamos, primigenio de la naturaleza, o al menos a mí así me pareció, ¿no? Es un bosque, en algunos casos, por ejemplo, hay una planta, no recuerdo ahora el nombre, pero que es como la inmediata evolución del alga, ¿no? O sea, como el jardín terrestre después del jardín marino, ¿no? Sí. Luego hay una segunda parte que se llama Branquias, donde nos vamos al mar precisamente. Aparecen animales que respiran a través de las branquias y otros que no, ¿no? O sea que también hay el título como que desconcierta en parte, pero tiene que ver con todo aquello que habita el mundo marino. La tercera parte es Élitros, y ahí se hablan, mejor dicho, los insectos. Y luego hay una última parte de la que leíste, bueno, cerraste, ¿no? Con el último texto, que es Ragnarok, que es, bueno, luego hablaremos igual un poquito más, ¿no? Pero es un cierre apocalíptico, como tú decías, ¿no? Porque se plantea un apocalipsis, un fin del mundo, pero también una posibilidad de que otro mundo aparezca. Además de estas 4 partes, a mí me llamó mucho la atención el texto que abre el poemario, que lo titulaste Breve aproximación al texto, ¿no? Con toda la intención de generar una especie de, quizá, prólogo o de marco antes de la lectura. También me llamó la atención este texto porque no es un prólogo al uso, de hecho, o sea, es un texto, yo diría, poético, pero que es como si estuviera dentro y fuera del poemario. Y
atravesar como ese doble lugar o esa especie como de dios Jano, ¿no? Que tiene como esa doble cara, me pareció, como te decía, interesante porque es como siguiendo el discurso poético el tono poético del propio libro, hablar a su vez del libro, pero hablar y no hablar, ¿no? Hablar de una manera también sesgada. Sí, sí. Y en este texto me fijé en 3 versos que aquí además están en verso, ¿no? Porque también la escritura pasa al principio por ser un poco más lo que podríamos decir como ensayo o prosa, pero luego también se van habitando versos, ¿no? Y hay 3 que dicen lo siguiente: alguien pierde los ojos, alguien pierde el habla, alguien comienza a escuchar. La pérdida, por tanto, de la mirada, del lenguaje y la escucha, como protagonista de todo lo que va a suceder a partir de este momento. Sí, son 3 versos muy apocalípticos, es como que empieza ya con el final, hay un hilo de unión muy claro entre esos 3 versos y el final. Sí. Para mí también de alguna manera evocar aquí o invocar a la escucha tiene que ver con eso que tú hablabas antes del paso del yo al nosotros. Me parece que en un poema de la primera parte, pero no recuerdo cuál, se dice algo así como: aquí existe la compasión. Algo similar a eso se dice. Sí. Y a mí algo que quería preguntarte tenía que ver con de qué modo para ti también en la escritura sucedió como esa otra dimensión, o sea, ese pasar, como tú decías, de las emociones propias a una voz, que es una voz bosque, una voz pez, una voz insecto. Sí. Pero claro, también por una parte, a mí me interesaba ese efecto compasivo o ese gesto compasivo, el compazos, ¿no? Sentir a través de los otros, dejar de ser tú para escuchar, ser una especie como de gran oído que escucha el mundo. Alguien me dijo una vez, no sé si es verdad o no, que el kanji, el ideograma, ¿no? El kanji chino, que significa sabiduría, proviene en realidad de un dibujo que era una gran oreja. Anda. Porque el sabio o la sabia era aquella persona que sabía escuchar. Y que por tanto probablemente dejaba de escucharse a sí misma para empezar a escuchar, ¿no? Lo que hay fuera, todo lo ¿no? otro. Sí. Eso también implica, claro, una desaparición podríamos llamarlo así, ¿no? Una desaparición de la propia identidad o del sujeto, o al menos una integración de lo propio en lo ajeno, entendiendo que lo ajeno también es propio. Y a mí me interesaba por una parte cómo fue para ti escribir desde ese otro lugar o desde ese lugar de la apertura, un lugar, ¿no? de desintegración de tu propia identidad. Pero también, ¿qué sentido para ti tenía dar voz al bosque, a los animales marinos, a los insectos? Que claro, digamos que la experiencia de esos seres pasa por lo no lingüístico y probablemente está muy bien que así sea. Sí. Y sin embargo también hay un volcarse en eso, pero al final también pasa por ser una experiencia lingüística. Sí. ¿No? Entonces es como conceder voz a quien no la tiene para hablar de lo que los humanos estamos haciendo también con ellos, ¿no? Sí. Pero al mismo tiempo me parecía curioso cómo dar voz, no a quien no la tiene porque el ser humano margina ese dolor, sino al que no la tiene porque está muy bien que no la tenga. Es decir, ¿no? Está muy bien que no porque la tenga, su experiencia claro, no es lingüística, espacio, claro, ¿no? Entonces que a lo mejor no necesitan esa ayuda que queremos muchas veces prestar, ¿no? Entonces, a la naturaleza. Si se le dejara tranquila, estaría mucho mejor, ¿no? Y entonces, ¿cómo fue para ti eso? ¿Cómo fue dar voz a quien no la tiene? No sé, ¿cómo? Sí, pues yo empecé, porque bueno, el libro, tú esa parte sí lo sabes, el libro empezó se escribió el final de este libro. Lo primero que escribí fue la parte de los insectos, lo que es Elitro, y después siguió Ragnarok. Entonces por eso se ve una clara diferencia, por ejemplo, más entre esas 2 últimas partes y las 2 primeras partes, que está la Moibranquia, que a lo mejor son más suaves o que se dejan más llevar por otro tipo de emociones, las 2 primeras, ¿no? Y las otras son como más apocalípticas y más bruscas, las 2 últimas. Y bueno, cuando empecé fue un poco de prueba, que se me ocurrió un día y dije, ¿y si yo fuera tal insecto? ¿O si yo fuera tal? Fue en plan así. Y voy a empezar en borrador a escribir cosas
a ver qué se me ocurre. Y empecé. ¿Y con qué insectos empezaste? Me llama mucho la atención. Pues, ¿El primero que quisiste ser o que te...? Yo creo que fue este poema, te voy a decir el poema que es. Te voy a ir al poema y te lo voy a buscar. No, porque hay de todo, hay escarabajos, mariquitas, pulgones, cigarras, pulgas, chinches, piojos. Con este. El que dice lo de corroe, cucaracha. Una cucaracha. Me encanta, porque pones cucarachas. Porque las cucarachas son maltratadas. Sí. Nadie quiere ver una cucaracha en ningún sitio. Y siempre las matamos cuando las vemos, ¿no? Sí, y no sé si sabéis que también a mí me contaron y me gustó. Cuando algo me gusta no intento descubrir si es verdad o no, me quedo con el relato total. Claro. Todas son ficciones. Que las cucarachas, por lo visto, cuando tienen contacto con un humano, por descuido nos tocan, o nosotras las tocamos, se limpian enseguida, porque les parece fatal el contacto con un humano. Uy. O sea, me pensé, mira, pues me caen bien. Claro, ¿no? Porque Sí. es como nosotros les tenemos asco, pero cuidado que ellas a nosotros también. Claro, yo de las voladoras, sobre todo cuando se prepara una cucaracha voladora y se queda un ratito en tu piel. No, pero bueno, al final, claro, es cultural, ¿no? Desde luego. Este asco que tenemos a ciertos animales es cultural al final, ¿no? Y porque Sí. otros nos parecen adorables Claro. y sin embargo otros no nos gustan. Sí, Pero sí, las sí. cucarachas pues tampoco les gustamos. O sea que Que algo. es algo mutuo, sí. Pues ese fue el primero y luego ya seguí, me acuerdo que se lo enseñé a Rubén, porque seguí con las abejas, que estaba aquí, las mariposas, seguí con algunos, se lo enseñé y dije yo, uy, pues puedo seguir, de aquí puede salir algo. Y ya pues seguí, dejé luego un tiempo entre esa última parte y la primera del libro, que pasaría varios meses, cerca de un año, y cuando la escribí porque vi que necesitaba algo más, completar de alguna manera el reino animal, no solamente hablar de los insectos. Y no me sentí muy, muy cómoda. Y ahora desde luego que si las cosas que estoy escribiendo van por este camino. Que estoy escribiendo ahora cosas nuevas. Van por este camino, sí. Y en cuanto al título, Fábula material, para mí también tenía algo, podríamos decir, Sí. ¿no? Como un cierto incluso oxímoron, como una contradicción, o al menos así lo interpretaba yo. La fábula, sé que entendemos que la fábula es un cuento donde aparecen animales, Sí. a los que además se les concede valores o, sí, características humanas. Aquí, sin embargo, es como lo contrario, aparecen animales, aparecen plantas, pero quizá para nada tienen características humanas, sino que se ve cómo los humanos nos introducimos de algún modo en su vida, en sus hábitats, y acabamos con esa vida que no quiere saber nada de lo humano, pero que sin embargo, pues ahí arrollamos, ¿no? Pero también se me ocurría que, aparte de ese posible juego con la fábula, también al final la fábula, y eso lo escribí yo en este Aquí textito, ¿no? Sí. La fábula Sí. es, claro, el origen de la palabra al final deriva en la palabra hablar, ¿no? Quien escribe una fábula, fabula, fabla, habla. Claro. Y por otra parte, este habla del libro es un habla material, por esta otra palabra que aparece al lado. A mí me parecía como que de algún modo el habla, el hecho de hablar, en cuanto hablamos con lenguaje, y aquí se habla también con lenguaje, tiene una tendencia hacia lo conceptual, pero sin embargo, entendiendo lo conceptual como que al final el lenguaje se arma, ¿no? Se articula a través de conceptos, de ideas. Pero luego, sin embargo, lo material me llevaba como a otra dimensión, una dimensión de lo táctil, de lo que se puede oler, de lo que se puede romper, de lo que se puede recomponer de otro modo. Es decir, me llevaba a algo puramente singular y concreto. Es que iba por ahí. Y Esa entonces, es la verdadera significado. Y tú querías establecer esa contradicción. Esa contradicción. Y esa contradicción. Entre el cuento con lo material, lo que tocas, lo que sientes, contrario a lo vivo, ¿no? A esa materia, ¿no? Que puede ser inerte, incluso. Por ese lado. Como materia inerte,
pero como materia inerte, ¿en qué aspecto para ti? Para el final, porque a mí lo que Ajá. me obsesiona de este libro sobre todo es el final, Ujú. es lo que cuando lo cojo muchas veces en casa y releo el final una y otra vez. Me gusta, me gusta por eso, lo comentaba también en una entrevista que me hicieron hace poco, Ujú. que hablaba sobre que me inspiraban, aunque no es que me haya inspirado todo, ¿no? Pero hablábamos sobre cine, Sí. no sé si la leíste. Sí que la leí, te quería preguntar por ese aspecto Claro, también. que yo, por ejemplo, la parte del final, donde habla del apocalipsis, yo la niña que veía todo el La tiempo de la Tantango. sucesora era la de Satantango. Mm. Yo estaba obsesionada. Y cuando empecé a escribir esa parte, yo lo único que veía era su cara, su cara en blanco y negro, en todo el fotograma, y estaba obsesionadísima. Sí. Y entonces, claro, pues luego eso se contrapone un poco el lado oscuro con el lado de esperanza que puede haber, que lo comparé en el cine con la niña de Stalker. Claro, la hija, eso, que era cuando sí. creer en el milagro o no creer, ¿no? Que ya te lo deja en tus manos. Y yo decía que siempre creería en ese milagro. Claro. De hecho, para mí hay 3 personajes femeninos. Es que un libro femenino. Estos 3 personajes femeninos que van de alguna manera como que habitan, ¿no? Transcurren quizá, ¿no? A lo largo del libro. Está por una parte la madre. Sí, la tierra. Tú has leído los primeros poemas que leíste, aparecía, ¿no? Ese personaje, que es una madre con mayúscula. Dices algo así como que... La madre yo creo que aparece sobre todo en la primera parte, en Tálamos. Sí. Y aparece también en Branquias en algún momento, me parece. Sí, pero en 1 o 2 poemas que la menciona, pero el peso lo lleva en Tálamos. Sí. Y entonces como en algún momento creo que de Tálamos se dice algo así como que este es un mundo sin dioses, pero es un mundo sin dioses y sin embargo está la madre, que no digo que sea una diosa, pero ahora nos explicarás un poco para ti qué personaje, o sea, quién es la madre, con mayúscula. Es un mundo sin dioses donde está la madre y luego, más adelante, aparece también una referencia clarísima a la escena, a la niña de Stalker, la escena que tú decías del final, que precisamente además es una escena, tú hablabas del milagro, ¿no? El milagro es operado. Claro, seguro que os estáis ubicando, ¿no? En Stalker es muy interesante porque hay 3 hombres convencidos de que van a lograr operar el milagro en la habitación de la zona. Está el propio Stalker, ¿no? Desde una visión, podríamos decir, mística. Luego está el profesor, que es el científico, y tiene una visión científica sobre la realidad, y el escritor, que tiene también una visión, digamos, creativa, pero desde la creación entendida quizá como el genio creador romántico, ¿no? El dios también. O sea, los 3 de algún modo tienen un acercamiento, podríamos decir, metafísico. Consideran que pueden crear como dioses una realidad. Y de algún modo que la zona exista, esta sería una interpretación, ¿no? Pero que la zona exista, que allí se opere un milagro, pero que ellos no sepan cómo hacer para que el milagro suceda, o no se atrevan, o no quieran que suceda. Porque eso sería admitir que todo es un mundo, ¿no? Donde ellos son desde la ciencia, desde la creación, desde la escritura, tienen como todo un andamiaje montado como creadores. De pronto hay algo que se les escapa. Claro. Y es esa magia o ese milagro, como queramos llamar, ¿no? Que se escapa. Y entonces está la niña. Claro. Que la niña está en un lugar donde nadie la ve. Sola. O sea, la más inocente, ¿no? Claro. Además es una niña que no puede caminar. Claro, que tiene no problemas habla. físicos. Sí. Y ella, con la mirada, opera un milagro inútil. Sí. O desde la mirada, ¿no? Probablemente de cualquier persona sea un milagro inútil, porque mueve los vasos de una mesa. Pero es lo que más valor tiene. Claro. Más valor tiene. Claro. Eso es lo que te hace creer en todo. Claro. En todo. Claro. No, y además también hay en esos vasos hay también símbolos, ¿no? Potentes, porque está la cáscara de huevo. Bueno, por eso hay es una serie de tiene cosas. que ver también con la posibilidad de crear otro mundo. Sí. Que no es el mundo de aquellos 3 hombres que no se están enterando de nada, pobres, ¿no? Y la niña es la que está generando la posibilidad realmente de otro mundo, ¿no? Sí. Entonces está en tu poemario también esta niña maravillosa,
Y luego está la niña de Satan Tango, que es una niña... es una niña, bueno, interesante porque lleva... O sea, la escena a la que tú haces referencia, ¿verdad? Es Sí. aquella en la que la niña aparece con un gato bajo el brazo, que es su gato, Sí. y ella lo ha matado. Lo ha matado, sí. También es verdad que yo pensaba, ¿no? Dentro de esta propuesta, esa niña que ha matado el gato, también matar a ese animal puede ser también un poco como lo que tú decías, ¿no? Un mundo termina y otro mundo como posibilidad, por tanto, podrá surgir. A mí me recordaba mucho Sí. también esta propuesta de Ragnarok, que además, claro, el mito Sí. viene, ¿no? Que los Sí. dioses... ¿Cómo es? Cuéntanos un poco el mito de Ragnarok. Pues básicamente pues todo lo que he leído, ¿no? Lo de Odín y Ujú. todo... Odín se enfrenta Sí, a los gigantes, sí, ¿no? Y a los monstruos y se pelean todos ahí. Y al final acaban todos muertos. sí, 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 sí. Que eso es interesante también porque yo estuve un poco leyendo, yo no tengo ni idea sobre mitología nórdica, pero estuve leyendo que en la mitología nórdica los dioses son mortales Sí. y son mortales de manera... O sea, queda muy bien que un dios muera en batalla. Porque Sí. es un poco como el honor del guerrero. Sí, ¿No? De ahí un poco que los vikingos como que sí, tenían, ¿no? Como esa idea de si muero en la batalla es la mejor muerte. Y a mí me recordaba, ¿sabes? Todo esto también, claro, yo voy a mis referencias, me recordaba a la diosa Kali, que tanto menciona Chantal Mayar, sí, ¿no? sí, 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 sí. Porque es una diosa, claro, esto yo supongo que en todas las culturas siempre hay mitos y personajes mitológicos que se repiten con diferencias, ¿no? Porque Kali lo que propone, ¿no? En el momento en el que también hay una guerra entre los dioses y los demonios, eso se cuenta en el hinduismo, los dioses llaman a Durga para que les ayuden. Y Durga hace surgir del ceño fruncido de su frente a la diosa Kali. Y la diosa Kali lo que hace básicamente es acabar con el mundo. O sea, acaba con todo. Pero claro, ese final, ese poner punto final a ese mundo es la posibilidad, como decíamos, de que otro mundo surja. Claro. Es decir, que es la diosa de la oscuridad, es la diosa negra, es la diosa de la destrucción, pero entendiendo la destrucción como posibilidad de creación. De creación, no considerándolo como algo negativo, Exacto. claro. Y aquí está eso, ¿no? Sí, También. claro, exactamente. Y además la niña de Satan Tango envenena al gato y justo lo que hace después, ¿no? Como una especie de juego, como se quiera interpretar, ¿no? El envenenarlo a ver qué pasa. Justo después ella se envenena Uh-huh. y se reproduce, lo mismo que le ha hecho al gato se lo hace a ella misma, ¿no? Uh-huh. Entonces... Y que después de este mundo, digamos, apocalíptico... ay, te quedó por decir lo de la madre. Que me interesa la madre mucho. tierra, yo siempre había pensado, Vale. por eso iba en mayúscula, la madre tierra en general. Vale. Claro, y como empiezas con tálamos, con lo que es planta, árbol y tal, pues Vale. donde se empieza a meter un poco la tierra como concepto Uh-huh. general, sí. Y después de todo eso, ¿no? Nos vamos otra vez a lo último que charlábamos sobre el apocalipsis, el Sí. fin. Para ti que... Claro, porque a mí me parece... De hecho, ayer comiendo también hablábamos, ¿no? Sí, Como es verdad. del fin del mundo. Tenemos una charla sobre el fin del mundo. Pero claro, al final con Ragnarok se plantea un fin del mundo, pero también se está sugiriendo muy claramente que otro mundo va a venir, Claro, donde la primera habitante de ese otro mundo va a ser va a ser una Una- mujer. una mujer, Una una niña. niña. Entonces, ¿cómo imaginas tú ese otro mundo y en qué sentido también, ¿no? Porque al final aquí es un poemario, pero es un poemario que claramente está hablando también de nuestra realidad. Un poema es un deseo. El último poema es un deseo, básicamente, ¿no? De que si llega una situación en la que todo esto tiene que pasar, y supongo que pasará antes o después, pues que pueda existir ese último poema en el que venga alguien, que esa sucesora, ¿no? ¿Por qué no una mujer? Que cambie y que dé vida otra vez a todo, pero es como lo que hablábamos ayer en la comida, que a lo mejor nosotros, si hubiera una extinción, nosotros desapareceríamos, pero a lo mejor ciertos animales seguirían vivos y seguirían ahí, ¿no? Que serían los que seguirían dando vida al planeta. Y esa niña te dan como esperanza, ¿qué imaginas? ¿Otra humanidad?
Pero no hay humanidad igual que la que tenemos ahora, sería diferente. Pero claro, eso son locuras mías, que se me ocurren de cosas alternativas, un poco ciencia ficción. Sí, pero sí será diferente, igual no, igual imposible. No merece la pena. Es que ¿para qué? Si ya hemos visto que hemos fracasado como especie. Claro. Pues yo te voy a hacer una última pregunta y así también por si alguien quiere comentar alguna cosita. Creo que hemos charlado bastante, ¿no? Y ya hemos un poco puesto algunos elementos importantes de fábula material, así los hemos dejado por aquí volando, como insectos también. Y precisamente me gustaría igual que nos pudieras contar un poco más sobre la presencia del cine en el poemario. Hemos hablado de la niña de Stalker, de la niña de Satantango, de Béla Tarr. A mí sobre todo cuando leí la entrevista, lo que me interesó, porque además también es algo que personalmente, ¿no? Es como una... Bueno, como algo que me va siempre por ahí como orbitando. Sí. La relación entre el cine y la escritura y cómo vincular esas dos cosas, porque hay veces en las que quizá una escena, una película, una escena puede ser acaso un accionador, ¿no? Puede ser como que algo visualmente active la escritura y a partir de ahí el texto devenga otra cosa. O quizá, y a mí esta parte como que lo que te decía, ¿no? Que siempre lo tengo por ahí, cómo traducir en un lenguaje escrito el lenguaje cinematográfico. No sé para ti de qué modo estuvo, ¿no? Si fue como un trabajo en parte de traducción, de buscar cómo llevar al texto poético el lenguaje cinematográfico, o tuvo que ver con con imágenes, con escenas que accionaron o se insertaron, se colaron en el texto. Se colaron. Se colaron, fueron imágenes porque, por ejemplo, con el caso que hemos comentado de la niña esta de Satantango, fue como sufrir una obsesión, tenerla en mente todo el tiempo y entonces todo eso, ponerte un día a escribir y que te lleve a un poema diferente, ¿no? Y te va inspirando. Entonces era como una acción lo que creaban en mí, ¿no? Pero, no sé, era interesante esa manera también de llevarlo porque nunca me había pasado hasta ahora. Y en casi todas las partes hay alguna película, por así decirlo, que me ha inspirado, ¿no? O que me ha ayudado con alguna de las partes. Pero han sido sobre todo las dos últimas. Sobre todo Stalker y Satantango. Sí. La de Élitro y... Sí. Por ejemplo, seguiría con Béla Tarr, porque, por ejemplo, en la de Branquia podías poner perfectamente, que yo estaba también súper obsesionada con Armonía de Bainmaster, con el ojo de la ballena, ¿no? Todo ese momento, ¿no? De estar ahí, ¿no? Y cuando él va y lo busca y mira una y otra vez, ¿no? A ver qué hay, esa curiosidad, todo eso también puede tener mucho que ver. Pues no sé si os apetece preguntarle alguna cosa a Begoña, bueno, o a Rubén, que tenemos aquí, no sé, o si os habéis quedado muy contentos. No sé si tú echas de menos alguna cosa que... No, yo no he hecho de menos nada, estoy contentísima. ¿Sí? Sí. Pues entonces yo creo que nos vamos felices claro que sí. A tomar algo. Claro, y lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por la compañía y nada, tenéis ahí por ahí el libro si os apetece meteros en el apocalipsis.